La alegría se desborda en Ecuador tras el triunfo agónico el día de ayer en Bolivia. Partido jugado realmente con verdadera intensidad, oiga, y donde se rompieron algunos récords interesantísimos. El caso de Kendry Páez, convirtiéndose en el joven más joven de Sudamérica en hacer un gol en eliminatorias. Y en cambio, este chico, La Rola Rodríguez, a quien en la mega estación lo han estimulado permanentemente en el proceso previo a su participación, y donde Ecuador también de alguna forma, en cambio, al contrario, y muchos hinchas lo han cuestionado, pues ayer les tapó la boca haciendo un golazo soberbio en el momento justo y necesario para darle el triunfo a Ecuador. Y con ello La Rola Rodríguez de alguna forma pasa a convertirse ya en parte de los goleadores que tiene la selección ecuatoriana de fútbol. Él también rompe un récord, porque es el gol más tardío en un partido de eliminatorias en Sudamérica. ¿Qué le parece? Sí, en realidad son 90 minutos más 6 el que hace La Rola Rodríguez. Él supera al gol que hizo Forlán de Uruguay cuando le venció 2-1 a Ecuador en el 2009. Forlán lo habían hecho en el 90 más 4, así que por 2 minutos se convierte, es un récord interesante, digámoslo así, para La Rola Rodríguez. En este caso, para Ecuador, lo que nos interesa es el gol de los 3 puntos. A como pinte. Ayer se discutía mucho en el chat interno de la Mega sobre cómo fue la participación de Ecuador, que si fue decorosa o no. Realmente la alineación no me gustó mucho a mí el planteamiento del técnico, pero al fin y al cabo, creo que en forma agónica, con un sufrido y agónico triunfo. Así fue el resultado final 2-1 sobre Bolivia en el partido que se disputó en la cancha del Hernando Siles de La Paz, un partido que está sobre las alturas en la fecha 3 de las eliminatorias sudamericanas. Ahora, no sé qué balance le deja a usted este tema de las alturas. Ya el equipo de Ecuador no es un equipo que pueda sacar ventaja de la altura, porque los jugadores vienen de diferentes sectores a nivel internacional, Pedro. Exactamente, ese es un problema que viene teniendo Ecuador no solamente desde hoy, sino incluso desde que él clasificó por primera vez al Mundial, o a raíz de eso, mejor dicho, en este caso la selección ecuatoriana ya tuvo más visión en el tema futbolístico y sus jugadores empezaron a salir fuera. Antes teníamos 2, 3 jugadores fuera, pero a raíz de la primera clasificación ahora no sabemos ni cuántos hay. Es decir, bien podríamos decirle a la ciudadanía y a Ecuador y el mundo que Ecuador y la selección nuestra ya no es un equipo que realmente saque ventaja exclusivamente en la altitud. Exactamente, sí. Y bueno, se va a jugar en igualdad de condiciones, pues. Sí, específicamente el partido de ayer sí podemos decir que tuvo algo que ver el tema de los jugadores que juegan, sobre todo en la altura, con el tema de los jugadores de... Sí les cogió un poco el efecto de la altura. Bueno, ahora, ya concretando un poco sobre este tema, porque nos ha adelantado la nota por ser el principal, Ecuador sumó 3 puntos, pero la victoria no borra los errores, mi querido Pedro, de marca y ofensiva que cometió ante una selección que prácticamente le superó en el segundo tiempo. En realidad, yo diría también que el juego de Bolivia no se ajustó a lo que presentó en la segunda parte, y si hubiera sido, en este caso, todos los 90 minutos del mismo Bolivia que jugó, otra suerte hubiera sido. A favor de Bolivia, obviamente. Claro. Ecuador se vio muy deslucido en la segunda. ¿Cree usted que el entrenador Félix Sánchez puso en la cancha una alineación un poco desordenada? En algunos sectores sí, sobre todo en cierta parte de la defensa. Cuando Ecuador tiene la pelota, obviamente no se ven estos errores, y en la primera parte no los vimos porque Ecuador tuvo bastante el balón y bueno, producto de eso llegó la primera conquista. Pareciera que Bolivia como que se replegó un poco en la primera parte. Y le digo que en los 15 minutos iniciales fueron de Ecuador, y Ecuador tuvo oportunidades muy grandes de poder anotar. Ahora mire, sin un lateral por derecha definido, y con Moisés Ramírez como un portero titular que no prestó la seguridad que exhibió Hernán Galíndez en las 2 primeras fechas anteriores. No entiendo por qué decantó por este arquero. En definitiva, no sé si es un pedido de quienes son parte del equipo donde juega para vitrinearlo un poco. Dicen que se va para el extranjero. Entonces yo le digo algo, ¿qué se juega de por medio? ¿Es el interés particular o el interés colectivo? Esperemos que no sea ninguna de esas, porque en realidad estos serían los 3 mejores arqueros según la visión del técnico Félix Sánchez, y tomando en cuenta que el arquero es de Independiente, juega en la altura. Algunos dirán, bueno, Dida Domínguez también juega en liga, juega en la altura.
Claro. Creo que eso solo está en la cabeza del técnico. No se sabe uno qué pasó también, si es que de repente algún inconveniente con los jugadores, los arqueros en este caso. ¿Qué pasó? Ahora verá. Escuchar la rueda de prensa si alguien le preguntó, ¿no? Claro. Ahora verá, en el primer tiempo Ecuador fue protagonista, en realidad, con mayor control del balón, pero sin llegar a generar jugadas de gol. La única que terminó en gol de Kendry Páez, con la asistencia de Moisés Caicedo, y es Moisés Caicedo quien da las dos asistencias, primero a Kendry Páez y luego a la Rola Rodríguez, uno de los jugadores, yo diría, muy cuestionados de la selección ecuatoriana, porque como le digo, el día de ayer le tapó la boca a muchos periodistas, a muchos ciudadanos ecuatorianos que le han sacado una serie de memes a este muchacho que tiene una velocidad, es muy explosivo. Yo cuando lo veo a él, recuerdo a grandes jugadores como a un Carlos Tenorio, por ejemplo, es como un toro que entra en realidad rabioso al centro precisamente de la Plaza de Toros. Yo lo veo es así, ¿no? Con mucho brío. Entonces, eso le hace falta hace rato a Ecuador, porque le soy honesto, pues el Superman no tuvo realmente la consistencia ni la seguridad para definir en todos los banquetes que le pusieron. Estuvo muy difícil. Errático. Bueno, tuvo una muy interesante cuando Caicedo le retrocedió la pelota, y por lo general Ener Valencia no perdona en ese tipo de circunstancias. Y bueno, no sé si la altura... Estuvo demasiado condescendiente. Así es. Le está fallando la vista, no sé qué es, se le encasquillaron las balas. Ha hecho una buena participación sudamericana en Copa Libertadores, pero bueno, en realidad cuando más lo necesitamos... Y los dos partidos últimos ha sido errático. Sí, entonces, le digo algo, el técnico... Clave al hacer el cambio y meter la Rola en ese momento, el hombre sí lo vimos, también son chicos nuevos que buscan de alguna forma protagonismo. Mire, por ejemplo, este muchacho, bola que le pusieron adentro. Y es más, algo que me gustó de este chico Kendry Páez, no es egoísta. Usted recordará que al inicio tuvo un pase fundamental y prefirió cederlo a sus compañeros, no evadiendo la responsabilidad, porque cuando tuvo la oportunidad definió con solvencia. Sí, eso se va aprendiendo en la formación mismo de los jóvenes. Cuando estos tienen formación desde muy temprana, pues van aprendiendo todo este tipo de situaciones que a veces el que no tiene formación lo aprende, pero con la experiencia. Claro. Y obviamente a veces... Ahora, tras el gol, Pedro, de Kendry Páez, prácticamente Bolivia se despertó. Tras los 45 minutos ya del segundo tiempo, lo arrinconó a Ecuador y remató a puerta rival hasta en 4 ocasiones y en una acertó. Ahora, después del gol del empate parcial que logró Bolivia a través de Ramallo, hasta Ener Valencia retrocedió, porque la selección local quería sumar los 3 puntos en el afán de cuidar el resultado. Pero luego vino este muchacho. Este es el favorito del señor Villalta, ¿no? Es uno de los mimados de don Paul Villalta, Kevin. Y de usted también, pues, y de Lucas Salazar, que es sobre prácticamente... todo de Lucas Salazar, claro. Sí. Le enviamos un saludo a Luis Salazar, nuestro compañero, quien yo recuerdo desde cuando jugaba en la B, lo seguía y siempre hablaba, súbete a la, ¿cómo era que se debe decir? Roloneta, me parece. A la... ¿qué sería? ¿Cómo a la roloneta, me parece. A la roloneta, algo así decía, claro. No, claro. Yo creo que sí, en realidad lo que es del César al César. Lo minimizaron mucho a este chico, le hicieron una de memes, por Dios, vergonzosos algunos, pero en todo caso Kevin Rodríguez respondió. La convocatoria de él fue cuestionada porque era inaceptable que un jugador de la Serie B vaya a jugar en eliminatorias, o sea... Era un poco ilógico, ¿no? Y convirtió el gol de la victoria tras una asistencia de Moisés Caicedo al minuto 90+6. Yo me sorprendí con Moisés cuando en alguna de las jugadas Pedro tuvo como un dolor en la rodilla, y veo que hace un tiempito atrás viene aquejando un problema en la rodilla derecha. Entonces yo me preocupé y dije, a lo mejor tal vez que lo complicaron, y con ese partido que se viene frente a Colombia se vuelve complejo. ¿Cómo ve usted el panorama de lo que será el partido frente a Colombia? Y los 3 puntos le da a Ecuador, en este caso, la motivación para ir a enfrentar a Colombia con un precedente de la última presentación acá, que fue un 6-0 a favor de Ecuador. Obviamente estamos hablando de 2 eliminatorias diferentes, porque en los 4 años anteriores Ecuador venía con Alfaro en un nuevo proyecto y había mucha ilusión y emoción por parte de muchos jóvenes que estaban, y que la mayoría o algunos de ellos están todavía. Y Colombia, en cambio, venía disminuido por muchos problemas de camerino y por un recambio que ya era necesario. Pero ahora la cosa es un poco diferente, porque Colombia ya está un poco más asentado.
futbolísticamente, históricamente, Colombia siempre ha sido mejor que Ecuador y esa vez que le ganamos 6-0, bueno, este fue histórico para Ecuador. Vamos a revisar cómo quedaron otros resultados en eliminatorias. Pongan mucha atención. Colombia empató 2-2 con Uruguay. Se dio prácticamente un punto clave y a nosotros nos conviene. Exacto. Nos conviene que sigan empatando. En el caso de Colombia, arrancó con la primera anotación James Rodríguez al minuto 35. Respondió bien Uruguay con Matías Uribe al minuto 47. Luego, Matius Uribe al minuto 52, una nueva anotación, y descontó Darwin Núñez al minuto 90+1, es decir, al cierre prácticamente le hago la fiesta a Colombia. Camilo Vargas fue prácticamente expulsado al minuto 87. ¿Qué pasó entre Argentina y Paraguay, mi querido Pedro? Argentina ganó por la mínima diferencia, gol de Nicolás Otamendi al minuto 3, 1-0 fue el marcador. Ajá, ese es otro de los resultados. Chile le ganó 2-0 a Perú con anotaciones de Diego Valdés al minuto 74, Marcos López al 90+1. Así es, y en cambio otro de los partidos, Brasil empató con Venezuela, una de las sorpresas. Perfecto, todos los empates nos convienen. Sí, sobre todo Brasil, Uruguay y Colombia que empaten todos los partidos. Perfecto, ¿cómo van las posiciones entonces en las eliminatorias? Líder absoluto hasta ahora Argentina. 3 partidos jugados, 3 ganados, 9 puntos, más 5 de gol diferencia, es campaña perfecta del actual vigente campeón del mundo. Y Brasil por el empate se quedó en segundo con 7 y más 5 de gol diferencia. Tercero es Colombia con 5+1. Cuarto es Uruguay con 4 y más 1. Chile es quinto con 4 puntos, 0 de gol diferencia. En sexto es Venezuela con 4 y 0 de gol diferencia. Los primeros 3 puntos los logró Ecuador, que ya tiene 3+1. O sea, en realidad Ecuador ha hecho 6 puntos hasta ahora de 3 partidos jugados. O sea, es una campaña excelente, mi querido Pedro. Sí, el problema es el tema de Byron Castillo a los 3 puntos menos, que ya es otra historia. Ahora empezamos de cero. No, pero Ecuador clasifica, hombre. Eso no le quepa a la menor duda. La selección está bien y de a poco tiene que ir acoplándose. Bueno, en octavo lugar Paraguay con 1 punto -2. Perú está en noveno con 1 y -3. Y el colero en estas eliminatorias es Bolivia con 0 puntos, -8 de gol diferencia. Los goleadores hasta ahora. Félix Torres de Ecuador, 2 goles, lleva hasta el momento, al igual que Neymar de Brasil, que también tiene 2 goles. Nicolás de la Cruz también 2 y Rodrigo de Brasil tiene 2. Enzo Fernández, aquí vienen los que tienen 1, con Federico Valverde de Uruguay, Fernández de Argentina y Gabriel Magallanes de Brasil también tiene 1. James Rodríguez, Kendry Páez y Kevin Rodríguez ya están dentro del grupo de los goleadores. ¿Cómo será la próxima fecha, Pedro? Este martes empieza Brasil versus Chile a las 16 horas. Mientras tanto, Ecuador, a ver, ¿cuál nombró usted? Venezuela-Chile, perdón. Ajá, el siguiente partido, el martes 17 de octubre, Paraguay se enfrenta a Bolivia a las 17:30. Ecuador se enfrenta a Colombia el martes 17 a las 18:30. Mientras tanto, Uruguay se enfrentará a Brasil a las 19 horas. Y cierra Perú versus Argentina el mismo martes a las 21 horas. Ya con el dolor del alma, y me atrevo a mis panas de Perú enviarles un saludo cordial a la distancia. Les toca bailar con la más fea en esta competencia. Bien, hasta allí nuestro informe de lo que ha significado el triunfo agónico de Ecuador en el marco de estas eliminatorias. A quienes nos siguen en YouTube los invitamos a suscribirse. Si les gustó la información, ya sabe, comparta y dele like. Así nos ayuda a crecer y también usted se mantiene al día con la información.